Esto es Todo Deporte Noticias. Todo Deporte Noticias. Búscanos en Facebook como Todo Deporte PZ. Estamos de vuelta con más aquí en Todo Deporte Noticias, estimados televidentes, por medio de este formato que ha sido pues muy aceptado, muy gustado, el cual hemos denominado Sin Reservas. El día de hoy en compañía gratísima, honorable, la verdad complacidos nos sentimos de tener a Monseñor Fray Gabriel Enrique Montero Umaña. Monseñor, ante todo bienvenido a esta conversación que vamos a sostener para hacer una cronología a lo largo de lo que ha sido ya su vida. Sí, muchísimas gracias, Edwin, por esta invitación y muy buenos días a ti y también mucha paz y bien a todos los que nos escuchan. Gracias, Monseñor, recibimos abiertos de corazón y brazos también esas bendiciones. Bueno, pues hacemos un flashback hasta muchos años atrás. De acuerdo con lo que estuve leyendo de usted, usted es oriundo de Moravia, en el Valle Central, esa parte alta de San José, fresca o muy fría, 6 de noviembre de 1945. ¿Cómo era esa época en la que pues se criaba Gabriel Enrique, ese niño en ese Valle Central? Sí, hay que aclarar que yo nací en la parte que da a Moravia, pero como quien dice en el extremo que toca con Guadalupe, y resulta que mi cepa toda es de Guadalupe y tiene más centro en Guadalupe que en Moravia. Siempre nos identificamos más con Guadalupe que con Moravia. Sin embargo, yo crecí allí, en ese límite entre Guadalupe y Moravia, en un ambiente muy sencillo, de una familia pobre, no miserable, pero pobre, y de una familia muy grande, como ya saben. ¿Cómo era ese ambiente? Pues de eso, de que le tocaba a uno andar a pie a la escuela y gozaba uno también de eso, de la caminada y de los compañeros, y después de que había sus limitaciones al inicio en cuanto a la luz, y después ya llegó la luz y así fueron mejorando las cosas, y también estábamos en una época de cambio, porque de que lo que era puramente rural y que eran cafetales, etcétera, muy temprano en mi vida de niño ya vimos los cambios que se iban haciendo, que urbanizaciones, que ya la calle pavimentada y que no sé qué. Pues estábamos cambiando a lo que hoy día es casi prácticamente todo ciudad. Ya los cafetales ya prácticamente no se ven, y un poco en ese ambiente ciertamente muy religioso, en general católico, fue que crecí yo. Monseñor, usted habla de su papá, que era muy religioso, tenía mucha afinidad con la práctica de profesar esta fe. ¿Cómo recuerda a su papá? ¿Cómo se llamaba precisamente su progenitor? Mi papá se llamaba Jesús María Montero González, y él también, su cepa era toda de Guadalupe, un hombre de una familia cristiana tradicional, pero él no era un cristiano cualquiera, yo diría, o un católico cualquiera. Era un hombre muy cristiano, muy profundamente cristiano, en el mejor sentido de la palabra. No nada más porque era un cristiano tradicional, no. Es un hombre que daba mucho más, que se interesaba por conocer su fe, que leía mucho, que buscaba libros y buscaba cursos y se preparaba. Era un hombre interesado por el bien de los demás, ayudaba a cosas comunales, ayudaba en cosas de la iglesia. Un cristiano interesado más en promover el reino de Dios, yo diría, que aún en su propio bienestar material. Pero sin embargo, un hombre muy trabajador y muy responsable con la familia, desde 12 que tuvo. Era con esos atributos que usted menciona o recuerda, ¿cómo le recuerda ya a nivel de la formación suya y de sus otros 11 hermanos? ¿Era de carácter fuerte, era inquebrantable, o por el contrario, pues habían ocasiones en las que era fácil o era posible hacer algún tipo de negociación? Sí, muy interesante eso, porque era un hombre
de carácter fuerte, pero no impositivo, no dominante, no, pero en cuanto a lo religioso era en cierta forma inflexible, en cuanto a la observancia cristiana y en cuanto a las cosas de lo que pide el cristianismo, por ejemplo la justicia, en eso él era casi que ¿cómo se dice? Intransigente, pero era muy abierto de ideas, muy abierto cuando en eso vino el Concilio Vaticano II, muy abierto a los cambios del concilio, capaz de negociar, de escuchar, de escuchar, y en eso crecimos en un ambiente muy bueno. En el caso de su señora madre, igual, el nombre de ella y cómo la recuerda, cómo era precisamente esa mujer que le trajo al mundo, monseñor. Sí. Sin duda ninguna una gran mujer, no solo porque fuera mi madre, sin duda una gran mujer, una buena cristiana, más de tipo tradicional. Ella observaba lo de la misa dominical y lo del rezo del rosario todos los días y ciertas cosas. En la práctica su familia era menos religiosa que la de mi papá. Y tenía menos formación cristiana, y además ella no la buscaba tanto como mi papá, pero una mujer fuerte que fue capaz de llevar adelante, tener esos 12 hijos y capaz de criarlos a todos dentro de una cierta disciplina y dentro de unos valores humanos y cristianos. Sí, diferente a mi papá en cuanto que ella era más rígida y de más autoridad si se quiere que mi papá. Mi papá tendía a ser muy bueno, a veces de esas personas que son demasiado buenas. En cambio mi mamá era toda una autoridad. Ok, bueno, maravilloso ese relato que nos hace. ¿Cómo era esa convivencia con esos restantes 11 hermanos, monseñor? Eso podríamos decirlo en palabras normales, era literalmente un turno esa casa, ¿no? Eran muchos, y usted es el número ¿qué de todos esos 12? Sí, yo soy el número 12. Ah, es el cumiche, como se diría popularmente. Sí. Era una convivencia muy bonita. Se vivía una vida alegre, una vida muy variada, una de muchas experiencias diarias, y ya unos iban creciendo, iban encontrando trabajo y todo ese escuchar las vivencias de los unos, de los otros. La mayoría de mis hermanos no tuvieron gran nivel educacional, ya secundario, así, solo la primaria. Y algunos que otros, secundaria, pero poco. Pero hombres de trabajo, yo recuerdo que se criaron como gente muy recta, muy buenos, tanto que mis hermanos, todos 11 se casaron, los 11 restantes se casaron y hicieron buenos matrimonios, en general muy buenos matrimonios. Alguno que otro tuvo algún problemilla de la separación de la esposa, etc. Uno creo nada más. Todos los demás en general, matrimonios muy buenos, muy estables, etc. Para volver a la idea del ambiente familiar, era un ambiente que no se terminaba allí en nosotros 12. Ahí vivía también mi abuela, la mamá de mi mamá, con nosotros, que había quedado ciega y que la aceptaron a vivir ahí. Y ahí vivía también una tía, una hermana de mi mamá. Y entonces era un ambiente muy variado. No éramos 14, éramos 16, solo los de la casa. Y después éramos muy abiertos al resto de la gente, porque los vecinos venían mucho a mi casa, les encantaba llegar para la finquita que teníamos y ahí jugábamos y también los primos, teníamos muchos primos y muchas primas y les encantaba venir a mi casa y ahí comían montones de gente todos los días y yo no sabíamos, solo Dios, era la multiplicación de los panes, de cómo se realizaba aquello, pero
era obra también de la generosidad de ellos mismos, del sacrificio de todos. Nosotros éramos chiquillos o crecíamos y uno es más inconsciente, ¿no? Pero los papás eran gente muy responsable. ¿Cómo era Gabriel Enrique como niño? ¿Era un niño fogoso? ¿Era recatado? ¿Cómo recuerda esos primeros pasos que daba en esa etapa de 0 a 5 años, monseñor? ¿Cómo era yo? Era un niño muy inquieto, yo no diría exactamente fogoso, inquieto por la vida, inquieto por las cosas, inquieto por... conocer, experimentar. Experimentar, sí. Más que saber en el sentido estricto académico en ese momento, era un niño interesado por la vida y por conocer las cosas de la vida, interesado por las relaciones humanas. Yo tenía muchos amigos y amiguillas y como te digo, venían a mi casa y jugábamos mucho juntos y yo, así como fogosidades o maldades, creo que nunca hacía, porque yo no recuerdo que nunca mis papás me pegaran, no recuerdo, no. Regaños sí, sobre todo de mi mamá, que uno no hace bien las cosas o que no hizo bien un mandado, sí, eso sí, pero ya de castigos y amenazas, yo no viví eso, gracias a Dios. ¿En cuál escuela hace la primaria, de 1º a 6º grado, monseñor? Sí, yo la hago en la escuela de Guadalupe, en la Pilar Jiménez, una escuela muy buena, muy grande, muy buena. Monseñor, una vez que concluye la educación primaria, viene el salto ya, obviamente, con 12, 13 años, ya va cambiando y dejando esa etapa de ser niño a la adolescencia, a la pubertad y demás. Secundaria, ¿lo hizo en un solo colegio o hubo varios en los que estuvo formándose a nivel de 7º hasta 11º año? Ya, mira, yo la secundaria la hice en el seminario menor, porque ya uno en ese tiempo, en mi caso era muy claro que yo le había dicho a mis papás que quería ser sacerdote. Cuando ya yo llegué a mis 11 años, realmente fue al final de la primaria, yo claramente les dije a ellos que yo quería ir a un seminario para ser sacerdote. Yo sentía esa llamada de Dios a ser sacerdote. Y entonces, averiguando y por la mano de Dios realmente, terminé yo yendo a un seminario menor que había en San Antonio de Belén, que era de los franciscanos conventuales, que es la comunidad religiosa a la cual hoy día pertenezco. Y allí se hacía toda la toda la secundaria. Usted habla, previo a que terminara inclusive la primaria, de que ya había un llamado de Dios, un designio, usted lo expresa y obviamente usted lo vivió, pero para alguien que no logra interiorizar, ¿cómo poder interpretar precisamente un llamado de Dios? Hay una paz en su corazón, hay un contentamiento. ¿Cómo explicar precisamente ese llamado del sumo hacedor, monseñor? Sí, muy interesante la pregunta, Edwin. Yo no recuerdo desde cuándo, pero sí desde muy niño, desde muy chiquillo, digamos, yo sí sentía que había algo que el Señor me llamaba al sacerdocio. No recuerdo ni siquiera exactamente cómo, pero el deseo ahí interior, digo interior porque no venía de nadie. Mis papás no me hablaban de eso, no me invitaban a ir a un seminario, jamás. No tenía ni tíos que fueran sacerdotes, ni primas o nadie cercano religioso. No conocía un seminario, conocía poquísimo de la iglesia, no te digo si era ir a misa y se acabó, y en alguna procesión, alguna cosa. Y nadie me dijo nada, ningún sacerdote me invitó.
ni tío, ni prima, ni nadie que me dijeran y me explicaran cómo era un seminario y qué hacía uno y qué. No, yo veía al sacerdote cuando iba a la misa y me llamaba mucho la atención las cosas que sucedían en la misa, y estamos hablando todavía de la misa en latín, ¿verdad? La misa tradicional. Y después yo digo, por tanto, vuelvo a la idea de que era un llamado interior. Después, cuando ya tenía en esa edad que te dije, ya se lo planteé claro a mis papás. Pero sí había esa inclinación, y entonces eso me llevaba a mí a tratar de ser mejor. Yo recuerdo que yo hacía mis tortas, ¿verdad? O hacía mis cosas de niño, como uno miente, por ejemplo, y se roba cosillas y a veces pelea con los compañeros y todo eso. Y yo recuerdo que había un llamado interior que me decía: debes mejorar tu vida. Así no podía ser sacerdote. Y había una voz interior que me decía, pues, arrepentirme, ¿no? Confesarme, tratar de cambiar de vida. Aunque eran cosillas pequeñas de niño, pero yo sentía eso, que el Señor me decía: no, tienes que mejorar tu carácter, no tienes que mejorar tu relación con los demás. Y así fue que llegué a descubrir, pues, claramente que había esa fuerza del Señor. A propósito de esa descripción que usted hace, bueno, en su hoja de vida, en su currículum, podríamos denominarlo, que está expuesto en la página en internet de la diócesis acá en San Isidro, se indica o se da a conocer que usted pues estudió, llevó cursos en filosofía, ya ingresó posteriormente a eso al Seminario Central Mayor de San José, inclusive, como diríamos popularmente, se echó el pasaporte en la bolsa y llevó cursos de teología en el Instituto Superior de Estudios Eclesiásticos en México. Todavía ahí ya era joven, ya era adulto. ¿Cómo era esa vivencia en el extranjero de un muchacho que pues había sentido ese llamado de Dios desde hace ya algunos años? Era muy particular, y también eso fue muy providencial, porque la formación de los franciscanos conventuales se hacía desde muy temprano. Todo lo que era el seminario como tal, a partir del noviciado, se hacía en Estados Unidos, porque los frailes nuestros todos eran norteamericanos, y entonces se hacía en Estados Unidos, pero eso no funcionó. Hubo un momento en que se reconoció que ese mandar a los muchachos demasiados años a Estados Unidos les hacía más daño que bien. Entonces decidieron que se iban a formar aquí en Costa Rica. Además, ya estábamos en el concilio y en los cambios y todo eso. Y en el caso mío, dado que el seminario mayor estaba cambiando de los alemanes a los costarricenses, entonces no andaban las cosas pues muy bien, pero en fin, ahí iba, pero no un seminario no estaba bien organizado. En ese momento me pidieron, algunos de nosotros nos mandaron a estudiar a México. Sí, fue toda una experiencia enorme, porque México es México, ¿no? Es un país muy grande para uno en aquel momento, de una Costa Rica tan chiquita, ¿no? Y que nunca ha salido, nunca yo había viajado al exterior, pero ya el mismo viaje, la experiencia de otro país, de una cultura muy diferente como es la mexicana. Y en cuanto a estudios, pues unos estudios más organizados, mucho más organizados y todo. Para mí fue una cosa maravillosa. A propósito, monseñor, y omití ese detalle, de acuerdo con esa cronología o esa historia, usted hizo su profesión religiosa como franciscano conventual, ya lo ha mencionado varias veces. ¿Por qué franciscano conventual? ¿Qué le interesa o qué le motiva o qué lo hace identificarse con esta pues ideología o con esta pues línea, si se quiere? Gracias.
yo no sabía nada de ellos y no entré al seminario con la idea de ser franciscano. El hecho de que fuera un seminario franciscano conventual fue puesto por Dios allí, porque yo no lo buscaba, yo lo que quería era el sacerdocio. Y como yo no sabía distinguir, los únicos que llegaban a hacer promoción vocacional en la escuela primaria eran los de La Salle, los hermanos de La Salle. Y terminé inscribiéndome con ellos o llenando una boleta para ellos. Y ellos me dijeron, sí, puede entrar con nosotros, y nosotros lo mandamos a Honduras, a una casa que tenemos de formación allá. Después un cuñado mío intervino y habló de este seminario en San Antonio de Belén, y que buscáramos allá fuimos a parar, y que eran los franciscanos conventuales, que yo los tenía a 400 metros de mi casa, pero que tampoco los conocía. Se hablaba de los machos, de los gringos que vivían ahí, pero yo nunca fui a ir y nunca conocía a nadie. Eran de los mismos, resultaron ser de los mismos, de franciscanos conventuales. Ahora, cuando ya estuve en el seminario, allá en esta vida franciscana, y empecé a estudiar el modo de vida y cómo pensaba San Francisco y cómo vio la vida y qué hizo, me interesó, siempre me interesó muchísimo. Y me pareció un santo muy interesante, un santo muy humano, un santo muy actual. Y entonces yo siempre fui feliz de que el Señor me hubiera llevado de esa manera, sin buscarlo, a ser franciscano conventual. A propósito ya formalmente de lo que han sido sus servicios eclesiásticos, bueno, indicar que usted fue ordenado sacerdote un 16 de agosto de 1973. Dicho en palabras simples, monseñor, y para los que nos siguen, eso significa 48 años como presbítero, como sacerdote, entregado a la vida cristiana. Se dice fácil, pero es mucho tiempo, monseñor. Imagino que al día de hoy, al echar un vistazo hacia atrás y verse en retrospectiva en la era actual, siente paz en su corazón, ¿no? Sí, mira, definitivamente sí. Yo siempre fui feliz de que el Señor me hubiera llamado al sacerdocio. Nunca me arrepentí de haberlo hecho, o sea, de haber optado por esa vida. Sí, no digo que ha sido fácil, no. Lo que eso exige, tanto en la vida franciscana como la vida sacerdotal, no puedo decir son fáciles, tampoco puedo decir que son la forma de vida o vocación más dura del mundo. No, tampoco puedo decir eso. Pero en cuanto a la observancia de la pobreza, la observancia de la obediencia y la observancia de la castidad, son tres cosas, ¿verdad?, muy exigentes en el ser humano, que uno es muy humano, ¿verdad?, y que requiere mucho control de sí mismo y de sus mismos sentimientos. Y en todo caso, son 48 años ya de sacerdocio que yo he vivido muy feliz. Me he entregado lo más que he podido a servir a la gente y no he pensado en otra cosa. Yo nunca pensé en viajar, nunca creí que iba a viajar, y me tocó viajar por todas partes. Y nunca creí que iba a ser obispo, jamás, ni soñé en eso, y me tocó serlo. Pero han sido años muy intensos, muy trabajado en muchos lugares, parroquias y cargos dentro de mi orden, aquí en la formación. Y ha sido una vida muy intensa, muy variada, y en la cual yo nunca me he aburrido, y al contrario, he recibido demasiadas cosas que uno no es capaz de asimilar, ni siquiera de agradecer a Dios tanto regalo y tanto don que Él me ha dado, sí. Sin lugar a dudas, plena y satisfactoria, monseñor. Y voy a enlazar esa satisfacción que usted expresa con una situación que a mí particularmente, yo soy cristiano católico, quizás no el modelo que debería ser, pero sí confieso mi fe al respecto. Inclusive a mí, yo tengo en el tintero, y esperé, no sé, desde su ordenación como obispo en 2014 hasta la era actual, todos estos años, para tener esta oportunidad de conversarlo con usted en una misa crismal
que marca el inicio de la Semana Santa para nosotros acá en Pérez Celedón, que se acostumbra a hacer los lunes por un tema de desplazamiento de los sacerdotes y demás, usted fue implacable en su homilía, en su intervención, en donde, dando muestras de su sinceridad, de su transparencia y de su pena, Monseñor, abordó el tema de para ese momento cuando había dado a conocerse el caso de la película Spotlight, en donde se abordaron temas pues insatisfactorios, tristes, dolorosos. Eso habla de lo que ha sido la línea, digámoslo así, la línea de ejercicio sacerdotal suyo de no ocultar lo que se hace mal y por el contrario señalarlo y corregirlo, Monseñor. Sí, me alegro que hayas participado en eso y que supieras de eso. Yo sí he tratado en mi ministerio de que pues uno sea lo que debe ser, ¿no? Que cumpla como prometió. No es que yo he sido tampoco un perfecto cumplidor, no, con todas las debilidades humanas, pero yo sí he tratado de que el sacerdote no engañe. Si presenta una cara y tiene que presentar una cara buena, digamos así, pues no puede estar metido en cosas indebidas, en cosas que son contrarias a lo que predica, por ejemplo. ¿Con qué cara, digamos así, predica uno una cosa que no vive? Y entonces yo siempre he tratado de que lo que se predica se viva. Sí, debo decir que hay ciertos valores que yo aprendí a través de mi formación humana, filosófica, teológica, en fin, bíblica, que yo considero que se debe insistir sobre eso y se debe ser muy sincero. Si en la iglesia hay errores y hay fallas grandes como las hay humanas, se debe reconocer, como lo ha hecho el Papa Francisco. A mí me encanta el modo de ser del Papa Francisco y me alegra que haya sido con él mi nombramiento, porque él no quiere una iglesia que oculte por defender la institución. No se ocultan pecados, por decir así, para defender la institución. Y él quiere que las cosas sean abiertas y se vivan como se debe. Así es de que he tratado de ser fiel a eso a través de mi vida. Y eso los fieles o los cristianos lo agradecemos muchísimo, porque siempre es necesario un pastor que vaya ahí adelante guiando. Volvemos un poco a lo que fueron sus servicios eclesiásticos. Indica su hoja de vida que fue vicario parroquial en Golfito. Bueno, tamaño poco de años ya, eso fue en un par de años, en el 73 y 75. ¿Cómo venido del Valle Central? ¿Cómo tomó el ir a, podríamos decir, y sin que se malinterprete, ir a internarse hasta el sur del país, a una parroquia en donde cambiaba hasta la climatología y demás? Todo. Fue muy duro, pero muy hermoso. Muy duro para mí el calor, por ejemplo. Yo no estaba acostumbrado al calor. Yo venía de Moravia, de lugares que no extremos. Y en fin, fue duro el tener que meterte en un ritmo de trabajo muy exigente con una parroquia muy grande. Yo no era párroco y éramos 3 frailes allá, 3 sacerdotes, pero una parroquia enorme, de la cual hoy día son 4 parroquias que se separaron, porque era una parroquia enorme. Entonces había que ir a caballo, ir en botes por el mar, ir a pie, ir en carro también, pero malos caminos, en fin, estar uno lleno de barro, llegar a los lugares lleno de barro, uno acostumbrado a la limpieza o a eso. Mi mamá era muy exigente en cuanto a andar uno limpio y todo eso, y llegar a un lugar donde no llegas limpio, llegas sudado o si no mojado, o mojado por las olas del mar. Además de eso, tienes que ejercer allá el ministerio y tienes que predicar la palabra y tienes que trabajar y tienes que confesar y tienes que bautizar y tienes que dar cursos.
eso era para mí agotador, pero me fui acostumbrando y siempre quise ir a una zona así, porque me encanta un poco la misión, el ambiente de misión, siempre me gustó. Y entonces en Golfito fui sumamente feliz. Yo hubiera seguido ahí cualquier cantidad de años, si no fuera porque me sacaron a San José para ponerme en la formación de los muchachos. Sí, y a propósito, por espacio de 3 años, entre el 76 y 79, usted fue maestro de novicios y postulantes en Alajuela. Bueno, llegaba de ser cura párroco en Golfito a decirles, bueno muchachos, ¿están seguros de esta decisión que han tomado para su vida? ¿Cómo es ese vínculo con precisamente los novicios, los postulantes, quienes aún están en ese discernimiento, monseñor? Y también esa experiencia fue dura. Dura para un muchachillo, para un sacerdote recién ordenado. Está uno en el pleno de su deseo ministerial, apostólico, en fin. Y yo estaba muy contento en Golfito, en una vida que es de campo y es de mar y es de montaña y es de mucha viajadera interna, pero mucho actividad y todo eso, a una vida más tranquila, desde luego de más de oración y más reflexión. Tienes que ser, por decir así, entre comillas, maestro. No está uno exactamente acostumbrado a ser maestro, en un sentido general sí, porque eres sacerdote y apenas tenía 2 años de ordenado, pero en un sentido ya específico de unos muchachos que requieren cosas muy particulares en su formación humana, religiosa, espiritual, en fin. Desde luego que para nada estaba yo preparado. Me mandaron a hacer cursos a Colombia, etcétera, en fin, me preparé lo mejor que pude, pero no lo mejor que, sí, lo mejor que en ese momento se podía hacer. Pero al mismo tiempo una vida exigente, una vida hermosa, porque a mí me gusta mucho una vida así ordenada, de oración, etcétera, también de comunidad. Todo eso me lo permitía la formación, que no siempre te lo permite la parroquia. Entonces, en ese sentido, también en la formación, yo le di gracias a Dios por haberme puesto ahí. En alguna de esas vivencias con los novicios, monseñor, tuvo la oportunidad o la vivencia de que alguno de los muchachos se le acercara y le dijera, tengo dudas, o tengo miedo, o no estoy convencido de, o inclusive a llegar al punto de decir, no, definitivamente esto no es lo mío? Sí, no solamente eso, eso es una cosa muy común, no es uno que otro que llega y te dice eso, no. Muchos de los muchachos cuando están preparándose, todos nosotros, muchos van quedando en el camino, no siguen, deciden no seguir. Sobre todo cuando uno les plantea la exigencia propia de nuestra vida y del sacerdocio que la mayoría de ellos busca, entonces llegan a la conclusión de que no están llamados a eso. Y tengo la otra experiencia que es muy interesante, en que eres tú, con el consejo de los demás compañeros, el que tienes que decirles, no puedes seguir. Tú no tienes las cualidades o no vemos las mínimas cualidades necesarias para seguir adelante. Entonces a algunos había que ayudarles más bien a salirse. Bueno, ok, perfecto, así es, y de eso se trata. No satisfecho con eso, bueno, pues también fue responsable de la formación de los postulantes en África, monseñor. Ya estamos hablando de viajar no solo a nivel centroamericano, sino viajar a otro continente, y también inclusive asistente general de la orden para África, Asia y Australia en Roma, esto entre 1993 y 2001. Es ahí, en ese intervalo, monseñor, donde usted hace una variación que hasta el día de hoy se le nota a nivel de lo que es el acento. Seguramente que sí, seguramente que sí. Como te digo, yo me crié mucho me formé mucho, no me crié, sino que ya me formé en el seminario, etcétera, mucho con norteamericanos, y por tanto el inglés siempre fue una lengua
muy cercana a nosotros, y yo desde muy jovencillo la aprendí, en fin. Todo eso seguramente le va quitando a uno el acento, porque uno tiene que acostumbrarse a otro idioma, ¿no? Ya después sí me tocó en ese viajar, de que hay otros idiomas que hay que ir aprendiendo. El italiano se va haciendo muy necesario, muy importante. Algún otro idioma local que hay que aprender también en esos. Y sin embargo, a mí en el mismo África me tocó casi siempre trabajar con el inglés. El inglés fue más tarde cuando ya vino del aprender italiano ya bien, pero con el inglés siempre fue en esos países extranjeros que me tocó formar. Dice un adagio popular que los designios de Dios son misteriosos. Usted mucho tiempo antes se había decantado ya por los franciscanos conventuales y demás, y curioso o no, estoy convencido de que coincidencia no ha de haber sido, llegó a ser rector del Colegio Internacional de los Franciscanos Conventuales en Roma durante 5 años, entre 2001 y 2006. ¿Qué recuerda, qué decir de esa vivencia que ha de haber sido grandiosa, magistral, maravillosa, monseñor? Tanto recuerdo. Sí, todo eso yo no sé, yo no te puedo decir cómo se desarrolló. Yo nunca me sentí la persona, ¿cómo se dice?, indicada para hacer eso que me pedían que hiciera. Siempre lo sentí que superaba mis capacidades, pero otros vieron que yo podía, o me pidieron hacerlo, y hasta cierto punto yo también vi si creí que podía o no. Y acepté, después de servir 8 años como asistente general, que dijiste, de África hacia Australia, y de viajar muchísimo, pero continuamente a muchos países y continentes, yo más bien fue el que pedí que era posible que ya me dejaran de trabajos administrativos y que pudiera yo volver tal vez al mundo de las misiones desde donde me habían sacado para Roma, porque yo estaba en África y estuve nada más 1 año y medio en Zambia cuando me llamaron para Roma, y después de esos 8 años me pidieron que fuera el rector de ese colegio internacional en Roma. Como yo había sido formador, ¿no?, pues tal vez eso decían, o tal vez yo tenía una cierta capacidad de liderazgo, que sí creo que la tengo. Entonces me llamaron a eso y estuve 5 años en eso, encontrarse con muchachos del mundo entero, y ahí vienen estudiantes de todo el mundo. Después Roma es lo que es, ¿no? Es un centro enorme de cristianismo y de cosas buenas y no tan buenas, ¿verdad? Pero ahí le toca a uno convivir con muy diferentes culturas y muy de cerca, y ser responsable de la formación de muchachos a ese nivel. Gracias a Dios que yo no estaba solo, teníamos un buen equipo de formadores, y así fue como sobreviví 5 años. Pero no satisfecho con eso, y una vez más, bueno, los designios de Dios, o la vida, o premio a su determinación, a su capacidad también, bueno, llegó a ser custodio provincial en las Filipinas entre 2006 y 2010. 4 años, un continente más que se sumaba a su largo recorrido ya. ¿Qué implicaba precisamente desempeñar este puesto de custodio provincial, monseñor? Mira, ya yo había sido custodio provincial aquí en Costa Rica de jovencillo. Por tanto, ya el hecho de ir allá, yo siento que yo no me lo busqué, ¿verdad? Me pidieron si yo podía ir a las Filipinas. ¿Por qué? Porque había una crisis de liderazgo y querían ver si yo podía en ese momento ser el custodio, o sea, el superior de la custodia de Filipinas, mientras las cosas se componían y volvían a elegir a un filipino. Y así fue, gracias a Dios, logré ir esos 4 años, y creo yo que el Señor me ayudó, porque fui capaz de desempeñarme bastante bien,
Llegué a querer mucho a las Filipinas, mucho a la gente, mucho a los muchachos. También ellos me llegaron a querer mucho. ¿Y qué te digo? Pues sería muy largo hablar de todo lo que son cambios culturales. La alimentación inclusive, ¿no? También eso, sí, hay que comer mucho pescado, mucho arroz. Pero no, hay de todo país tiene una gran riqueza de alimentos y en fin, de preparación de los alimentos. Y yo me llegué a adaptar, gracias a Dios me adapto muy fácilmente a los cambios, a cambios de muy diferentes tipos. Y el Señor como que me dio esa cualidad de poder adaptarme a todos esos cambios. Seguimos montados en la línea del tiempo, Monseñor. De 2010 al 2013, 4 años indica, fue rector de la Casa de Formación de Teólogos Africanos en Nairobi, Kenia. Bueno, regresaba a ese continente que no era pues desconocido para usted. Además de estar guiando a los noviciados en algún momento, además de estar gerenciando, digámoslo así, algunos puestos o puntos estratégicos, llegar a guiar este grupo de teólogos, bueno, ya estamos hablando de palabras mayores, Monseñor. ¿Cómo se ejercía, cómo ejerció, cómo se sintió desempeñando ese puesto en Nairobi? Mira, comparado con la responsabilidad que tenía en Roma, que era de muchachos de todo el mundo, de nosotros conventuales, y que llegaban a estudiar allá, a especializarse en Roma, porque ahí tenemos también una facultad teológica en ese seminario. Esa era una responsabilidad mucho más grande. Digamos que la del África, además de que, como decía, ya el África no me era totalmente desconocida, ahí eran muchachos no de todo el África, no, sino de solo los países donde estamos nosotros presentes en África, que llegaban a estudiar ahí. No me fue difícil esa experiencia, yo no podría decir que fue tan difícil como otras. De ahí, estando usted desempeñándose en ese cargo y haciéndolo como lo ha hecho en los otros anteriores también, con plenitud, con satisfacción, con entrega, con compromiso. Bueno, resulta que le dan un regalo de Navidad nada despreciable, pues precisamente Jorge Mario Bergoglio, de nombre de pila, el actual Papa Francisco, resulta que el 24 de diciembre del 2013 nombra a Gabriel Enrique Montero Umaña como el 4º obispo de la diócesis de San Isidro Labrador. ¿Qué pasó por su mente cuando le llega ese telegrama, esa notificación, esa llamada y le dicen, usted es el nuevo obispo de San Isidro del General? ¿Había temor, había incertidumbre, había alegría? ¿Qué pasó por su mente, Monseñor, en ese momento? Tantas cosas, pero debo ser muy sincero. Yo no puedo decir, fue para mí una sorpresa. ¿Por qué no fue una sorpresa? Porque yo venía oyendo mi nombre como obispo en Costa Rica desde hacía quién sabe cuántos años. Entonces, según la gente, ¿no? La gente que inventa las voces de, ¿cómo se dice eso? De chismes. Entre corrillos. Chismes, son chismes. No, según ellos, yo había sido obispo de toda la diócesis ya de San Isidro. Cada vez que habían que nombrar un nuevo obispo, decían que mi nombre era el que seguía, que yo era el que estaba. Y no era cierto, nunca salía. Yo les dije, pues eso no se puede creer, eso son rumores hasta que no se confirme, hasta que no lo llamen a uno y no le digan exactamente. Y sin embargo, en ese sentido no fue sorpresa. ¿Por qué? Porque yo me preguntaba a mí mismo, ¿y qué tal si fuera cierto? Ahora no fue cierto, pero ¿qué tal que venga otro obispo y resulta que sí es cierto? Entonces yo, por una parte, cada vez que nombraba a un obispo en Costa Rica, yo me sentía feliz y contento porque le tocó a otro, por decir así. Pero llegó el momento en que el Señor permitió que me tocara a mí. Y ya con mis 67 años, una cosa así, ya me tocó esa decisión. Yo no sentí que fuera
después de todas las cargas que había tenido y todas las responsabilidades que había tenido y el ejercicio de autoridad que había tenido en muchas partes y en muchos países, etcétera, yo no sentía que era una responsabilidad inmensa que yo no pudiera realizar. Entonces me pregunté, fue el nuncio apostólico, un señor Pierre Nguyen, el vietnamita, que fue quien me llamó y me avisó del nombramiento. No fue sorpresa, ni fue nada que me asustara. Yo le digo a la gente, yo ese día que me nombraron, yo a mí lo más bien, como siempre. El 1 de marzo de 2014, su antecesor, Guillermo Loría Garita, monseñor emérito también de esta diócesis, pues lleva a cabo lo que es la ordenación ya formalmente, digámoslo así, en donde se le entrega el solideo, la mitra, el báculo y demás. ¿Qué lectura hizo en esa breve intervención, en esa primera homilía o en esa primera Eucaristía de a lo que se afrontaba o de lo que necesitaba venir, corregir, mejorar o pues enriquecer acá en esta diócesis, monseñor? Sí, muy buena la pregunta, Edwin, porque yo no puedo decir que no tenía temores. No, yo tenía mis temores, sí, pero eran de otra índole. No porque me toque ser obispo de una diócesis como San Isidro, que además es una diócesis que amé muchísimo y que yo estaba feliz de que me mandara a San Isidro. Yo no estoy seguro si hubiera estado tan feliz si me hubieran nombrado en otra diócesis, pero curiosamente la que me mencionaron fue San Isidro, entonces yo feliz de la vida. Porque ¿cuáles eran mis temores? Había vivido demasiados años fuera de Costa Rica, demasiado acostumbrado a otras cosas y hasta a otras lenguas. Después resulta uno hasta difícil hablar español. No exactamente difícil, pero tiene uno que hacer un esfuerzo a veces para pensar en español, después de que por años y años has estado acostumbrado a hablar en otro idioma o otros idiomas. Ese era uno de los miedos. ¿Cuál era otro de los miedos? Muchos años fuera de Costa Rica. Allá ahora hay una Costa Rica que yo no conozco. Entonces ya habrá un San Isidro prácticamente que yo no conozco tampoco. Entonces, ¿qué tengo que llegar ahora a hacer? A aprender, a conocer la diócesis, a conocer la gente, a conocer las parroquias, a conocer los sacerdotes. Pero otras sí me asustaron y fueron un reto muy grande. Hasta hoy día, 7 años, 8 años después de ser obispo, creer que yo entiendo lo que está pasando en Costa Rica, en la misma iglesia de Costa Rica, en el mismo clero de Costa Rica, quien yo desconozco en buena parte, que fueron años fuera y lejos y en poco contacto con Costa Rica. Eso para mí fueron retos bastante grandes, pero yo siempre sentí clarísimamente que el Señor, que me había llamado a eso, me iba a dar la gracia, la fuerza para realizarlo. Entonces no tenía por qué temer. Temores humanos sí, pero ahí está la fe que me decía siempre, pues el Señor que da la cruz, ¿verdad? También da la fuerza para llevarla. Y a eso fue que me atuve para aceptar y decir que sí. Terminando, o ya en el ocaso de su ejercicio o de su, pues, vamos a ver, esta orientación, esta guía que ha llevado como obispo, se va en paz, se va tranquilo, siente que entregó todo de sí para no solo el presbiterio, ese grupo de trabajo que tiene a su cargo, sino también para con esta sociedad desdichada y desafortunadamente cada vez más deshumanizada, monseñor. Mira, yo diría que sí, la respuesta mía sería que sí. Yo me voy contento, yo me voy, pues contento no porque hice un buen trabajo, no. Algo tengo que haber hecho bueno, eso sí espero, que algo bueno el Señor habrá hecho a través mío. Pero de haber sido pues, un obispo que las tenga todas, o que pues haya sido un obispo que haya satisfecho a todo el mundo, no, yo me imagino que no he sido satisfactorio para mucha gente.
que me he dado todo lo que he podido y he tratado de conocer a Dios lo más que podía, que he estado en contacto con la gente lo más que he podido. Eso creo que es cierto. Me voy contento por el lado de que hice todo lo que pude. Después me voy contento porque la respuesta de la gente desde que yo llegué siempre fue muy positiva. Siempre yo sentí una aceptación enorme de parte de la gente, incluso del mismo clero. Yo trabajé muy contento con el clero de San Isidro. Con algunos tuve problemas, o ellos conmigo, porque tienes que tomar medidas, ¿verdad?, rígidas que no siempre gustan. Desde ese punto de vista, hasta tengo que pedir pedir perdón por errores cometidos. ¿Por qué? Porque uno también es humano. Y sin embargo, la respuesta de la gente fue maravillosa, el apoyo de la gente fue extraordinario. Me voy con ese dolor, más bien, con el dolor de que uno se apega mucho a la gente y a la gente a uno, y me toca ahora dejar todo eso. Sin embargo, me voy con la alegría de volver con los frailes, de volver a la vida de comunidad y de ahí terminar mis días en la mejor manera que el Señor quiera. Esa era prácticamente de las últimas y usted la adelanta. Regresa a su comunidad, a los frailes conventuales, con estas horas vuelo, muchas millas recorridas. Imagínense, ¿ha pensado escribir un libro o algo por el estilo, monseñor? Bueno, mira, uno de mis deseos no es tanto escribir un libro, aunque yo esperaría, si algún día se presenta la oportunidad, hacerlo. Yo voy con el deseo de una vida más tranquila, una vida de mayor silencio. Me gusta mucho el silencio y me ha tocado vivir en este mundo de muchos cambios, de muchos viajes, de muchas responsabilidades. Yo quisiera una vida más tranquila, de más silencio, de mucha oración, de mucha reflexión, de lectura y estudio e investigación de muchos temas que me interesan desde el punto de vista cristiano y desde el punto de vista franciscano. Si dentro de eso aparece la posibilidad de escribir, ya sea artículos, ya sea un libro, solo Dios sabrá, y me da la vida y el tiempo y las posibilidades, yo sí estaría muy dispuesto. Creo que hay cosas que yo puedo ofrecer por escrito que pueden ser interesantes para mucha gente. Monseñor, me he sentido halagado, complacido, orgulloso, pleno y satisfecho de haber podido conversar con usted largo y tendido, de acuerdo con las limitaciones que la televisión y el tiempo nos exigen. Sí, bueno, permíteme, Edwin, una vez más decirte gracias. Gracias por la invitación y la oportunidad también. Gracias por una entrevista sumamente interesante, que creo ha sido la más amplia, la más interesante, la más... porque me has llevado a través de mi vida y a través de preguntas, todas ellas muy interesantes. Entonces creo que yo también voy muy satisfecho, muy contento de tu persona, de tu manera de hacer las cosas, de la manera de hacer preguntas. Fray Gabriel Enrique Montero Umaña, el cuarto obispo en la diócesis de San Isidro Labrador. Este ha sido entonces una nueva entrega de nuestro formato Sin Reservas a través de Todo Deporte Noticias. Ha sido un gusto, un privilegio, una vez más, estimados televidentes, contar con su gentil sintonía. Nos reencontramos en una próxima entrega. Hasta pronto.